Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo. Vamos a empezar declarando. ¿No tomen sus Biblias? Vamos a comenzar. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Yo soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. La creación entera gime esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida y no de muerte, de riqueza y no de pobreza, de salud y no de enfermedad, porque hay milagros en mi boca. Tengo miles de ángeles a mi disposición, esperando mis órdenes para actuar. He sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El que levantó de los muertos a Jesús mora en mí y me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, siempre viva, fructífera y poderosa semilla de la palabra de Dios. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto. Nunca más seré el mismo. Nunca más seré el mismo. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 11. Solo para continuar con lo de la semana pasada. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no hace diferencia. Ya lo estuvimos viendo antes, ¿no? Cuando dice acá, el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. O sea, Dios no va a hacer diferencia. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora, estaba la ley en ese entonces, como un medio que mostraba la justicia. Pero ya vamos viendo, y después nos lo va a decir de manera clara y evidente, que la ley no tenía la capacidad de hacer justo al hombre. La ley solo mostraba lo que era justo. Mostraba el carácter justo y santo de Dios, pero la ley no hacía a nadie justo. Te decía nada más lo que era justo, ¿no? La ley
fue dada por Dios para mostrarle al hombre su justicia, pero al mismo tiempo para revelarle al hombre, ¿no? Para mostrarle al hombre la justicia de Dios y para mostrarle al hombre su naturaleza de pecado. Ahora no podemos, bueno, entonces, ¿por qué Dios se la dio? Que recordemos algo, Dios se la dio porque ellos la pidieron, no porque Dios quiso dársela. O sea, porque algunos dicen, pero entonces, ¿para qué dio la ley, hermano? Porque le pidieron la ley. ¿Ya ves cómo Dios sí da cosas que no quiere dar, pero si se las pides te las va a dar? ¿Ya? Ten mucho cuidado con lo que pidan. Antes de pedir, Señor, muéstrame qué debo pedir. No la vaya a regar. No, ¿cuándo le pidieron la ley? El día que Moisés les anuncia que Dios se iba a encontrar con ellos y ellos respondieron. En nuestra traducción no se termina de mostrar lo arrogante que fue su respuesta. Porque cuando uno la lee, si no se da cuenta, si uno es una persona con una capacidad de observación, de comprensión lectora bastante pobre, que desgraciadamente es lo que más abunda, la mayoría de personas no tienen desarrollada una buena comprensión de texto y todo. Por eso es que a veces, y no tiene nada que ver, ojo, con instrucción o ignorancia, porque yo he visto a gente profesional, supuestamente a periodistas, haciendo una pregunta, se la están respondiendo y dicen, pero respóndame. Te acaban de responder, te acaban de decir que estás preguntando, pero tienes que escuchar. Si no, lo que pasa es que la mayoría de gente, cuando hablan con otra persona, en realidad no conversan, en realidad no escuchan. Hoy, como el mundo muestra una tendencia, la gente simplemente quiere mostrar y pasar por encima de otro. Entonces, ni bien escuchan algo, ya están preparando una respuesta, un argumento, y no terminan de entender ni de escuchar. Y son profesionales. Ahora, ¿dónde queda el resto? Ya nos está anticipando que la ley no tenía esa capacidad. Como le digo, cuando vamos a la vez que Moisés habla esto, en nuestra traducción dice, todo lo que el Señor nos diga que hagamos, nosotros lo haremos. Y después cambia drásticamente el tono de Dios, porque Dios dice muy bien, apártense, que se santifique cada uno, que nadie se acerque a la montaña, si alguno toca la montaña, sea persona, animal, que sea, va a morir. Y todos dicen, pero, ¿qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? A veces las personas no se dan cuenta de ese cambio, de que Dios los estuvo llevando por el desierto, de que estuvieron varios años. Cuando salieron de Egipto, fueron varios días que estuvieron quejándose, porque es lo que hacían. Al primer obstáculo, es más, en Egipto mismo, cuando empezaron las plagas, y Faraón no quería aún darles el permiso, ellos iban y se quejaban con Moisés. Cuando finalmente Faraón le da la salida, al primer obstáculo, llegan al mar, vienen los carros, ¿y para qué nos sacó? ¿Que no habían tumbas en Egipto? ¿Que nos sacaste a morir al desierto? Mira dónde nos has traído, ahora nosotros vamos a morir, ¿por qué nos has hecho este mal? Cruzan el mar. O sea, si con las 10 plagas no te convenciste, con esto tendrías que tener claro que Dios te va a guardar. Pero no, cruzan el mar y al poco tenemos sed. Para eso nos ha sacado al desierto, para morir de sed. Todo el camino se la pasaban quejándose y reprochando, y nunca había una represalia, ni una reprensión de parte de Dios.
Venía Moisés y le decía, Señor, ok, ve, acércate a la roca, tócala, haz esto, haz aquello, y siempre Dios respondiendo y proveyendo. Estaban en un pacto de bendición. El pacto que Dios había hecho con Abraham era un pacto de bendición. Sale de tu tierra, de tu parentela, ve al lugar que te mostraré, haré de ti una nación grande, te bendeciré, serás bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham salió de su tierra, 13 años después salió de su parentela, 12, 13 años, porque al principio sale con Taré, luego sigue con Lot, finalmente después de 12 años suelta a Lot. Lot, tal vez 10 años después de que sale de la tierra, se aparta de Abraham, se separan porque los pastores se peleaban, se va a Sodoma, se establece allí, vienen otros reyes, pelean contra el rey de Sodoma, Gomorra, 5 contra 4, vencen los 4, se llevan cautivo a Lot, se llevan todo, sale Abraham con sus sirvientes, rescata a Lot, y cuando lo está trayendo, que era el momento en que se suponía Lot tenía que entrar en razón y darse cuenta, ¿no? Cuando estaba con Abraham, todo me iba bien. Cuando estaba con Abraham, estaba prosperando, estaba siendo bendecido. Me aparté de Abraham y a los 2 años ya me estaba yendo de esclavo. Ese era un buen momento para que Lot se diera cuenta. Pero en lugar de eso, lo que Lot hace es apartarse y regresarse a Sodoma. Y ahí es que recién Abraham lo termina de soltar. Y Dios le habla, oh Abraham, te bendeciré, ¿qué me vas a dar? No tengo hijo. Y esa parte la hemos visto varias veces. Dios lo bendice porque era la promesa que le había hecho. Y porque aunque Abraham iba cometiendo errores, como cuando van a Egipto y le dice a Sara, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Lo mismo hace cuando llegan a tierra de los filisteos, ¿no? Con Abimelech, era el as bajo la manga. Sara la presentaba como la hermana, entonces todos, cuñado, ven aquí, vamos a hacer negocios contigo, sí, oye, preséntame a tu hermana, sí. A pesar de que se equivocaba y cometía errores, Dios lo bendecía. Y lo mismo fue con sus descendientes. Isaac, en el momento del sacrificio, llega a ser un tipo de Jesús, ¿no? El padre sacrificando al hijo, pero cuando avanza el tiempo da muestras de ser un hombre de fe. En tiempo de sequía siembra y cosecha al 100 por 1, se multiplicó, se hizo súper rico en esa temporada. Pero cuando avanza el tiempo y tiene a Esaú y a Jacob, Isaac estaba empecinado con bendecir a Esaú. Porque lo veía más fuerte, porque le veía un don de liderazgo, pero había un problema con Esaú. Esaú era impío. Esaú no valoraba las cosas de Dios, despreciaba. Y un hombre que no apreciaba las cosas de Dios, que no les daba el valor que tenían, no podía ser cabeza del pacto. Jacob tenía muchos defectos, pero amaba esa herencia, la promesa, el pacto que tenían con Dios. Sabía lo que importaba y lo que valía. Y para que finalmente haga lo que tiene que hacer, Dios permite que Isaac quede ciego en su vejez. Porque si no, iba a terminar bendiciendo y empecinándose en bendecir a Esaú. Pero ya que no ve, ojos que no ven, corazón que no sienten, bendice a Jacob. Vienen los hijos de Jacob, salvo José, el resto no era exactamente gente que uno pensaría como muy honorable. Pero Dios los bendecía y así continuó. Cuando llegaron ese día al desierto, ellos y Moisés les empieza a hablar el deseo de Dios de encontrarse con ellos allí en la montaña. Ellos responden, sí. La traducción más literal sería, sí, no te preocupes, ¿no?
Dile a Dios nomás que hable. Lo que Él diga, nosotros somos capaces de hacerlo. Y por eso el tono de Dios cambia. ¿Ustedes son capaces? Sí. Habla. ¿Ok? Que se aparten todos, que se santifiquen 3 días, al que toque la montaña muere, ¿no? Que te espere. Ni habían recibido la ley y ya estaban diciendo que la iban a cumplir. Se venían trayendo el oro de Egipto, lo habían venido cargando, nunca se les ocurrió. Moisés sube a la montaña, Dios le está dando la ley. ¿Cuál es el primer mandamiento? Yo soy tu Dios, no te harás imágenes de cosas, no las adorarás. ¿Qué es lo primero que hace? Aarón, Moisés tarda en venir. Y ahora, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Aarón agarra y les hace un becerro, se ponen a adorarlo. Cuando uno va al original, ellos estaban a punto de empezar a ofrecer sacrificios. O sea, se habían ido al extremo. Ni habían oído la ley y ya la estaban rompiendo. Y habían dicho arrogantemente, recién, no, lo que Dios nos diga, nosotros somos capaces de hacerlo. Oh, sí, claro. Y de ese pacto de paridad que pretendían tener, al no ser capaces evidentemente de cumplirlo, pasan a un pacto de vasallaje, donde se vuelven siervos. ¿Era lo que Dios quería para ellos? No, no era lo que Dios quería. ¿Era la ley lo que Dios quería darle? No. Dios les había sacado con mano extendida, con brazo fuerte. ¿Cómo es esto? Brazo fuerte, o sea, peleando contra sus enemigos y mano extendida protegiéndolos a ellos, cubriendo sus necesidades. Pero ellos pidieron algo distinto. Todo el tiempo se la pasaban pidiéndole a Dios lo que ellos consideraban que era lo mejor para su existencia, no considerando lo que Dios les daba. Ellos eran libres, no tenían un gobernante. He visto en algunos videos, cuando estaban en la campaña, o un poco antes de estar en la campaña presidencial allá en Argentina, que Milei hace una observación muy buena, porque es cierto, de cuando el pueblo de Israel pide rey y Samuel no le parecía. ¿Qué pasaba? Que ellos no necesitaban un gobernante. Cuando uno va al libro de Jueces, la misma palabra dice, cada uno, no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando eran atacados por algún enemigo, lo que hacía Dios era levantar un juez, levantar a alguien sobre quien venía su espíritu para que lidere al pueblo. Él formaba un ejército, iba, peleaba y luego él quedaba gobernando a la nación. Alguna vez a ellos les gustó esta figura y quisieron que los hijos de esta persona continúen. Pero cuando se dieron cuenta que los hijos no necesariamente heredaban las mismas destrezas o la misma cercanía con Dios, pues desistieron. Pero Dios lo hacía fácil. Había necesidad, levantaba a cualquiera, de cualquier tribu, listo, para que gobierne, para que los dirija y gobierne. Pero ellos no estaban conformes con eso. Y Samuel llega a ser el último juez que ellos tienen, un juez sacerdote, pero los hijos de Samuel habían demostrado no ser nada dignos, no tener nada que ver con su padre, y le dicen: Samuel, cuando tú te vayas, ¿qué va a pasar? Levántanos un rey. Nosotros ya tenemos un rey, el Señor es nuestro rey, y cuando necesitamos, Él levanta siempre a alguien para que nos dirija. ¿Cuál es el problema? No, pero nosotros queremos tener un rey como tienen las demás naciones. A Samuel no le pareció, se molestó, y Dios le habló y le dijo: mira, Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, como lo han hecho desde que los saqué de Egipto. Dales lo que te piden, pero avísales cómo va a ser. Y Samuel viene y le dice: bueno, ustedes están pidiendo al rey, pero tengan en cuenta algo.
Este rey va a tomar de sus hijos para formar su ejército, va a tomar de sus bienes, de sus cosechas para sostenerse él y sostener al ejército, va a tomar de sus hijas para esposas. Este rey va a señorear sobre ustedes, lo van a tener que mantener. Y la mayor parte del tiempo no va a valer la pena estarlo manteniendo. ¿Quieren eso? Sí, sí, nosotros queremos un rey como los demás. Es muy simbólico que el primer rey, que es Saúl, cuando Samuel lo unge, usa un frasco de aceite. Un frasco es algo creado, hecho por manos humanas. Cuando unge a David, no usa un frasco, usa un cuerno lleno de aceite. Un cuerno es algo extraído de un animal, algo parte de la creación de Dios. Iba más con el orden de Dios, con la voluntad de Dios. Saúl les fue dado porque ellos lo pidieron. Pero miren cómo es la misericordia de Dios. O sea, Dios les puede permitir y puede conceder algo que en su perfecta voluntad no estaba. O incluso puede permitir ciertos errores, pero ya que van a tener consecuencias. Pero no, como dice la palabra, su ira, su enojo va a ser solo un instante. Después él siempre va a buscar bendecir. Ejemplos, Ismael no era parte del plan de Dios. Ismael fue la solución que Abraham y Sara tuvieron para traer el hijo que Dios le había dicho a Abraham que iba a tener. Y aunque cuando llega después Isaac, Sara manda que eche a Ismael, dice, echa a esa sierva y a su hijo, no va a heredar mi hijo con el hijo de la esclava. Y Abraham se molesta porque era su hijo, pero Dios le dice que no te dé pena, no tengas cuidado, haz lo que Sara te dice. Abraham los deja ir porque Dios le dijo algo más, yo me voy a hacer cargo de él, voy a hacer de él una nación grande también. Abraham confiaba en Dios, que se le entrega, y ya conocen esa historia, es uno de los pasajes más hermosos, y por si acaso, el ángel que menciona allí, que habla, es Jesús. Muchos pueden decir, era un error. Sí, claro, mira, un error que Jesús mismo vino a bendecirlo. David toma a Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Obviamente esto no era la voluntad de Dios. Es más, a Saúl le quitan el reino por una obediencia a medias. Mata todo, dejó vivo al rey y lo mejor del ganado. David no es que obedece a medias, David directamente se va contra 3 de los principales mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer, la bestia de tu propio hermano. En un ratito no se fue en contra del mandamiento 610, del 545, no, se fue de los primeros 10, de los de arriba, de los más importantes. Y sin embargo, afronta consecuencias, sí, porque no se arrepintió cuando debía hacerlo, porque trató de ocultarlo, trató de justificarse. Pero luego Dios, de esto que podría uno decir, esto no fue solo un error, esto fue un pecado abiertamente, fue una rebeldía directamente contra Dios, sí, pero de allí viene el Cristo. Por donde lo quieras ver, ¿eh? Si quieres verlo por el linaje de José, viene de Salomón. Y si quieres verlo por el linaje de María, viene de Natán, otro hijo que David tuvo con Betsabé. Por donde lo quieras ver. Dios al principio puede ser renuente porque Él ve más allá de lo que nosotros vemos y sabe que lo que estamos pidiendo no nos conviene, pero nos lo va a dar.
E incluso en errores y todo, va a haber la forma de revertirlo y que termine siendo una bendición. Ya les mencioné alguna vez que la historia que nos venden hoy, a propósito del conflicto que hay en estos momentos, es de que Ismael persigue a Isaac hasta el día de hoy y trata de destruirlo y quiere matarlo y quiere exterminarlo. Pero cuando vamos a la historia, a lo que está escrito, a lo que ha pasado, a los hechos, en realidad, más de una vez, Ismael ha protegido a Isaac. Los romanos destruyen totalmente Jerusalén en el año 70. No dejaron el templo, no dejaron piedra sobre piedra. Los dispersaron, los echaron. Los romanos se hartaron. A Tito le llegaron a la coronilla. Los judíos despreciaban todo el tiempo a los romanos y eran sus siervos, por así decirlo, pero los despreciaban, los llamaban perros, cuando los veían escupían, no entraban a su casa. Eso en la palabra misma y por historia lo sabemos. Van a la casa de Pilato y no entran. Y de nuevo, no es que Pilato vivía en una choza, tenía un palacio, pero para ellos estaba a punto de empezar la fiesta y si entraban a la casa de un gentil se iban a contaminar. De un perro romano. Por eso cuando le hablan a Jesús del centurión, ¿no?, de su criado, Jesús dice, bueno, yo voy a ir y le voy a sanar. Y el centurión de inmediato le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, el centurión le quiso evitar a Jesús una presión con su mismo pueblo. Sabía que Jesús iba a ir y se iba a meter y le importaba poco si el resto se escandalizaba o no. Pero el centurión sabía que sí, que los demás iban a estar señalándole y dicen, no soy digno que tenga bajo mi techo, solo di la palabra. A Tito le colmaron todo, que destruyó, los dispersaron y durante un buen tiempo no pudieron volver a vivir en Jerusalén. Por ahí iba uno que otro, pero los tenían muy controlados, no los dejaban crecer, no los dejaban que se establecieran porque era un peligro que se volvían a reunir y en algún momento empezaran a generar algún tipo de rebelión. Pasa el tiempo y quedan unos cuantos judíos y es cuando se organiza los ejércitos árabes, cuando se vuelve un imperio. Antes de eso aparece el Islam. Hay que acordarnos que los árabes eran reinos que peleaban entre ellos, no había unidad. La aparición del Islam y de Mahoma los llega a unir, crean un solo ejército y empiezan a conquistar todos los territorios, entre ellos la zona de Palestina. Y allí es que los judíos empiezan a ir y a habitar de nuevo. Y no eran perturbados, ¿no? La historia que hoy se nos vende es de que no, siempre los árabes han querido destruirlos. Les permitían vivir ahí. Les permitían tener propiedades. Estaban bastante cómodos ahí, hasta que a alguien en Europa se le ocurrió que cómo es posible que hayan tomado la tierra de nuestros señores, estos impíos. Vamos. Y más bien ahí es que de nuevo empezaron las persecuciones y a dispersar a los judíos. O sea, la historia lo que nos dice es que más ha sido las veces que Ismael los ha protegido que la que los ha... Pero el día de hoy, hermano, recordemos que el Estado de Israel que está hoy allí no es el mismo pueblo de Israel que habitaba allí, no son los descendientes directamente. Que hay una parte, sí, pero que también un gran grupo y sobre todo los que gobiernan ese país bien son descendientes de los házaros. No son judíos descendientes de Jacob, son un pueblo que adoptó la religión judía, que luego se dispersó por Europa y son los principales
los principales propulsores del movimiento sionista y quienes lo lideran. Así que, ahora, esta gente persigue y ataca comunidades que habitan esa tierra. Es que esos no son judíos. Cuidado, que varios de esos que están habitando allí tienen más sangre judía, que son judíos que se mezclaron con árabes, algo parecido a lo que pasó en Samaria. Samaria era el reino de Israel, el reino del norte, que cayó primero, fueron dispersados, luego regresaron, bueno, se mezclaron, pero eran todavía descendientes de Jacob, tenían sangre de las 10 tribus, mezclada, pero eran descendientes. Ahora, ¿qué pasaba con los del reino del sur? Odiaban sobremanera a los samaritanos. Eran a la gente que más despreciaban. Y lógicamente, si tú le muestras desprecio y odio, no vas a pretender que el otro esté ahí arrastrándose y pidiendo tu favor, ¿no? Reciben una respuesta similar. Hermano, ¿y cómo saben que es así? Jesús con la samaritana. Dame de beber. ¿Cómo tú siendo judío me pides que te dé de beber? ¿No sabes que judíos y samaritanos no nos llevamos bien? Pero no es que ella le responde agresivamente, sácatela tú, no, sino que le explica. Y de repente no está enterado, ¿no? Le sorprendió que él le pidiera. Él dice, ¿cómo tú me pides? Yo soy samaritano, ¿no? ¿Cómo me hablas normal? Que no sabes que... Si supieras quién es el que te pide, tú le pedirías. Pero había esto. Y el día de hoy no es muy diferente la figura. Muchos de los que habitaban esa tierra, la versión que cuentan, que quieren contar, es que no, esa gente no tiene nada que ver, no son descendientes de judíos. Tienen más sangre judía que estos que se hacen llamar judíos, que son descendientes de házaros. Tendrían más derecho a estar ahí que los otros. Pero bueno, nos estamos yendo mucho ahí. Ellos pidieron la ley, pero la ley no los podía hacer justos. La ley solo les mostraba la justicia, y al ver la justicia, darse cuenta que ellos no eran capaces de cumplirla. Eso era todo. Como vamos a ver a continuación. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad. Estamos en Romanos 2, 18. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Al principio nos habla de la gente mala, maldita, perversa, ¿ya? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada y listo. Al principio nos estaba mostrando esta gente, los que están ahí buceando en el pecado, embarrándose en la porquería, felices ellos, como cerdos ahí. Luego nos menciona otro tipo de gente, los que se quieren poner de juez. No, nosotros somos mejores que ellos. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No, yo no. Y ya vimos que sí. Pero ahora nos muestra otro tipo de persona. Ya, ok, este no está buceando en el estiércol. Este no está ahí poniéndose en una posición, ¿no?, de superioridad moral, queriendo señalar que, bueno, yo no soy tan malo, los otros son peores. Ya, este no está en esa condición. Pero este está en otra posición. Este está creyendo
que por conocer la voluntad de Dios ya es mejor que el resto. Ya nos estuvo explicando que no son los oidores, sino los hacedores. Y que cuando gente que no conoce a Dios, pero hace por naturaleza lo correcto, esto que están haciendo les sirve. Recordemos algo, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que les buscan. Hay un montón de promesas en la Escritura, y lo tenemos claro porque hemos estado estudiando Proverbios. Hay un montón de promesas que están abiertas a cualquiera. Y ni necesitas ser creyente. Simplemente con que hagas esto, vas a recibir esto. Ya está. Entonces tienes a delincuentes, tienes a narcotraficantes, tienes a gente, en lo peor, haciendo cosas y le va bien. ¿Pero por qué? Y es que estos, en medio de su maldad, en medio de lo que hacen, tienen ciertos códigos. Y uno de ellos es que muchas de estas personas se ocupan de su familia, se ocupan de su padre. Yo escuchaba gente que está ahí metida en la delincuencia y que le decían a otro, mira, tú cuando tengas esto, dale siempre a tu viejita para que te vaya bien. Y el tipo lo hace. Y le va bien. O sea, dentro de lo que se pueda entender, ¿no? El crimen no paga, al final termina revirtiéndose, pero o sea, le va bien. Uno puede ser mal esposo, pero jamás mal padre, mal hijo. ¿Y sí? No te olvides de los ancianos siempre, sí. Y lo aplican y les funciona. ¿Por qué? Porque hay un montón de promesas en la Biblia que cualquiera que haga esto, recibe esto. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque Él es así, Él es bueno, Él quiere bendecir, Él busca que todos reciban y que todos tengan la oportunidad de conocerlo. ¿Ustedes creen que toda la gente que fue a pedirle a Jesús que lo sanara eran gente buena? ¿O que estaban andando bien? ¿No piensan que por ahí habrá habido alguno que no se estaba comportando muy bien? No, de hecho, ¿no? Porque al menos hay un registro de una ocasión en la que Jesús le dice, sana a alguien y dice, ve y no peques más para que no te venga algo peor. No le dice, ve y bueno, y sigue firme, apartado del pecado. No, le dice, ve y no peques más. O sea que este hijo de su mamá seguía pecando. Había venido y seguía y tenía la intención de continuar en eso. Y Jesús no es que le dice, ve y no hagas esto porque me ofendes. No, le dice, no peques para que no te venga algo peor. O sea, no es que le estaba queriendo malograr la diversión tampoco. Se lo dice para que luego no tenga que afrontar otras consecuencias. Entonces sí, seguramente hubo mucha gente que no estaba, que simplemente escuchaba de que había allí alguien que era capaz de sanar, de hacer milagros, iban y se la jugaban, pues, ¿qué van a perder? Por eso que a varios Jesús le decía, tu fe te ha hecho sano, conforme a tu fe te sea hecho. No decía, porque tú eres una persona honorable, justa, pura, santa, porque el brillo de tu santidad, wow, alegra mi vista, voy a concederte esto. No, tu fe. Y entonces aquí aparece este tipo de personas, quienes piensan
que porque conocen, en cuanto a tener una información adquirida, ya es suficiente. Dice, aquí tú tienes el sobrenombre, vamos a ponerlo entonces en un lenguaje que lo podamos entender. Aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la gracia y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la gracia apruebas lo mejor. No, Dios es bueno. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Sí, esta gente no sabe porque ellos no conocen a Dios. Luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la gracia la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y van y le dicen a la gente, no, estoy pasando así, ¿sabe qué? He tenido unos problemas, no, pero hay que pedirle a Dios, porque usted tiene que orar, tiene que hacer. Y le das una receta excelente, pero una receta que tú no haces. Le dices que haga así, hermano, usted confía en Dios. Y el desgraciado no confía. Tú pues que enseñas a otros. Ahora, ¿quiénes hacían esto? Y aquí sí va a doler, y sí, como dice el salmista Maelo Ruiz, creo, ¿no? Te va a doler. Te va a doler. ¿Quiénes hacían esto? ¿Quiénes le decían a otros que hagan, pero ellos no lo hacían? No necesitas imaginarte nada, Jesús lo dijo claramente. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Por tanto, todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo. Pero no hagan lo que ellos hacen. Porque dicen y no hacen. Ouch. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? ¿Cuál es la solución? Ahorita vamos a verla, Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Yo he escuchado un montón de evangélicos, voy a usar ya términos más precisos, ridiculizar a los católicos. Están rezándole a un yeso ahí, incluso ahí, perdón, para eso son tus hijos, pero uno que otro imbécil que ha grabado videos rompiendo imágenes, ¿no? ¿Cómo van a orar ese Miramis, y eso? O sea, no es que esté errado, pero no es la forma. Jesús no vino a hacer las cosas de esa manera. Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que consuma a estos? Ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a condenar al mundo, he venido a salvarlo. Y se ríen, le están rezando un yeso, como si le fuera a responder. Pero les duele la cabeza y bueno, aquí, perdónenme, pero esto lo he visto muy común hoy en día y cada vez más común en la iglesia. Les duele la cabeza, se resfrían y antes de orar, vamos al doctor. Hay que comprarte esto, tómate esto. ¿Y la fe? Un doctor cristiano comentaba que él, siempre que recibía personas de su consultorio, en algún momento les decía, los diagnosticaba, les hacía el análisis, ¿no? Pero les decía si le permitían que orara por ellos. Que todos los que le decían que sí, de todas las personas que le decían que sí, la mayoría no eran cristianos.
Y que la mayoría de personas que le decían que no, que preferían esperar y ver y el resultado, eran cristianos. O sea, los del mundo, ¿qué pierdo? No, claro, sí, hombre. Igual me estás haciendo el análisis, ¿me permite ver otra vez? Sí, claro. Nada. Pero los creyentes, prefiero que usted oculte bien y busque. Entonces van, se sientan en una iglesia, hablan de cosas, pero a la hora de la hora, a la hora donde está la batalla de la fe, a la hora donde hay una palabra distinta a lo que Dios dice, le da más crédito a lo que diga cualquiera que a lo que dice Dios. Y ya ni siquiera es que lo diga un experto, o sea, ya ni siquiera es que están viendo el informe y sale uno que tenga doctorado de economía en Harvard y esto y otro y que hable de que va a haber una recesión o algo. No, cuando está diciendo el verdulero, el que lustra las botas, el chofer del microbús se pone a hablar y dice, sí, ¿no? Sí, tiene razón. ¿Y dónde está mi Dios? Pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y dónde dejan la palabra? Tú que dices que no se adulterar, adulteras, tú que abominas de los ídolos, cometen sacrilegio, entonces esta gente se ríe porque los católicos le están orando un yeso. ¿Acaso le va a responder? Pero estos ni oran porque no creen que Dios les va a responder. Los otros al menos piensan que el yeso le va a pasar la voz a Dios, pero estos ni eso. Entonces lo que creen es que Dios está allí sentado en el cielo mirándonos como hormigas y esperando el momento en que fallemos para te pesqué, cucaracha. Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio, tú que te jactas de la gracia con infracción a la gracia deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mahatma Gandhi, que no era ningún santo tampoco, pero tenía un montón de cosas bien al límite, pero dijo algo que es muy cierto. Él dijo que él no tenía ningún problema con Jesucristo, ni con el Evangelio, pero que su problema eran los cristianos. Y es cierto, la gente que supuestamente creía en Dios, los ingleses supuestamente eran cristianos y los trataban como basura. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. En verdad, el exhibir, el llevar tu Biblia ahí que te está desviando ya la clavícula y todo lo grandaza que es. Esta es mi espada, hermano, miren, ¿no? Que le caiga el guante que se lo chante, perdón. Ahí, sí. Esto sirve si guardas la ley, si crees. O sea, no es porque el diablo no es porque tu Biblia es más grande que la otra, mira, no lo voy a atacar a este creyente, ¿no has visto el tamaño de su Biblia? No. O sea, la batalla de fe que todos vamos a pelear en diferentes áreas y en diferentes momentos, pero todos estamos llamados a pelear batallas de fe para la que tenemos la armadura. Así, hermano, yo aprendí en un seminario que al empezar el día y oro y siempre declaro, me pongo el cinturón de la verdad, me calzo mis pies con el evangelio de la paz, me pongo el escudo de la fe, el yelmo de la salvación.
Sí, así ya el enemigo no puede atacar. Claro. No se trata de eso. Eso está bueno, no sé, para una escuela dominical, para niños de 5 años, pero con cierta conciencia lo que tenemos que entender es que no es algo que mágicamente nos pongamos, no somos los caballeros del zodiaco ni nada por el estilo. Se refiere a adquirir conciencia de estas cosas. Tener claro el tema de la salvación impide que el enemigo te cuestione o te mueva. Si tú tienes la certeza de que eres salvo, pase lo que pase, es un área en la que el enemigo no va a poder golpearte, no va a poder atacarte. Ahora, si una persona no está segura acerca de su salvación, obviamente, ¿sobre qué puede estar segura? O sea, si ni lo básico, si ni... Es como que me diga, no estoy seguro si nací o no. No estás seguro de nada. De nada. Ni si existe, ni si estás de repente en una simulación y estás realmente conectado ahí como niño en la Matrix. No sé nada. La circuncisión aprovecha, las evidencias externas sirven si interiormente esto se ha arraigado, si hay fe, si hay amor, si hay una relación con Dios. Lo externo sirve si dentro hay algo que mostrar. Me he percatado de algo. Y que muchas personas a veces cuando están empezando, siempre tienen un poco de temor en compartir, en hablar, porque piensan, no, pero ¿qué tal si me preguntan y a veces dicen algo y yo no sé responder, y la otra vez escuché a alguien que dijo esto y yo no sé, y si me hablan y no... Cuando tienes una relación con Dios, no interesa lo que te pregunten. Vas a responder. ¿Por qué? Si hay una comunión con el Espíritu Santo, y ojo, no quiero mistificarlo, porque algunos piensan que para que eso ocurra, wow, tú tienes que ser más bravo que un monje Shaolin ahí meditando todo el tiempo la palabra. Y no, es algo muy natural. Muchas veces el problema es que hay personas que lo espiritual lo expresan solamente como si fuera místico. Y no es así. El amor en una pareja no siempre es como una película de Hollywood. No siempre todo es romance, no siempre todo es, ay, están ahí en el barco abrazándose. Sí, no siempre es así. Muchas veces es más, se desarrolla, se fortalece, crece más en lo cotidiano. O sea, en una película de Hollywood no los ves juntos yendo al mercado y luego trayendo y guardando las cosas y lavando. No se ve eso, pero es ese tipo de cosas las que fortalecen. Igual, en una relación con Dios, es el día a día. La fe es por el oír y el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, no es por una vez. No es que se te va a aparecer una zarza ardiente y te va a empezar a hablar y tú quita el calzado. No. Es una constancia, es una relación. Y cuando te acostumbras a tener ese diálogo y a estar escuchando la voz de Dios, vas a oír las cosas que el Espíritu Santo te va a decir. Y cuando el Espíritu Santo empieza a hablar a través de ti, algo que pasa es que estas personas, por muy inteligentes, muy geniales, muy buenos en debate que sean, se van a trabar, no van a saber responder. Entonces, puede ser que venga otro y sean geniales, pero cuando están contigo parecen tontos.
¿Por qué pasa eso? Porque así lo hace Dios. Tenías a Pedro, que era un pescador, hablando delante de todo el Sanedrín, escribas, estudiosos, maestros de la ley y todo, y los dejaba estúpidos. Y ellos lo quedaban mirando y con cólera y decían, ¿cómo sabe esto esas cosas? Porque se daban cuenta que era un hombre común. Y decían, ¿cómo él pudo entender esto? Y nosotros que lo estudiamos, que nos relatamos, que lo analizamos, no nos damos cuenta. Y este pescador lo sabe. Cuando Esteban habla y da su predica, una señora predica, imprímanla y pónganla en la pared, hermoso. Los fariseos, los escribas, dice que crujían los dientes porque no sabían cómo responderle. Ojo, entre ese grupo de fariseos que estaban allí y que no tenían manera de contradecir o responder a Esteban, estaba un tal Saulo de Tarso, que no sabía cómo responderle a Esteban. Un tal Saulo de Tarso que se había criado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros en toda la historia de Israel. O sea, no era cualquier advenedizo de por ahí, no era cualquier payaso que estaba ahí, pero no tenían forma de rebatirle a Esteban. Lo único que se... crujiendo los dientes, no sabían cómo responderle. Cuando tú estás dejando que Dios tienes esa comunión, esa relación, Dios va a llenar tu boca y va a cerrar la de los otros. Así que no tengas nunca miedo de que, no, pero si dicen esto, no te preocupes. Cuando tú empieces a hablar, si dices lo que Dios pone en tu boca, la boca de los otros se va a cerrar. Así sean muy preparados, muy estudiosos, muy eruditos, y tú apenas estás ahí empezando. Porque no vas a ser tú, va a ser el Espíritu Santo de Dios a través de ti. ¿Y alguien va a poder contradecir a Dios? Pero cuando eres tú, cuando estás confiando en tu conocimiento, no, tengo que aprender esto, cualquiera te va a revolcar, porque siempre va a haber alguien más inteligente que tú, siempre va a haber alguien más sabio, siempre va a haber alguien más fuerte. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, la evidencia externa aprovecha si guardas la ley, si esto está en tu corazón. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso, el que no tiene pacto con Dios, el no creyente, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? O sea, Dios por lo que... No, pero tú no tienes a Jesús. ¿Tú crees que no va a tener la ganancia que la palabra dice que está destinada a cualquiera? Sí, la va a tener. Dios va a permitir que lo tenga. ¿Por qué? Porque es bueno, porque hace salir su sol sobre buenos y malos. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Y no ocurre eso hoy en día? ¿No lo dicen? Sí. Y de nuevo, con mucha razón. Y se cumple lo que dice la Escritura. El nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. ¿Cuál es el gran problema que tiene la gente para acercarse a Dios? Que muchas veces creen en la imagen de Dios que predica mucha gente que no conoce a Dios. Muchos siervos negligentes y malos que hablan de un Dios duro, de un Dios severo. El camino del Señor es duro, hermano. Siervo negligente y malo. No te das el trabajo de conocer a tu Dios. Solamente repites como cotorra lo que los otros ignorantes hablan. Pues no es judío el que lo es
exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por hoy vamos a dejarlo ahí. Continuamos la otra semana.